En la página 57 usted dice que el sacrificio de niños fue una práctica bastante extendida en los Andes. Por ejemplo, los que nacían en presentación podálica, de pie, ¿no? Los parteros de los pies, o cuando eran mellizos, pues uno de ellos tenía que ser sacrificado, pues creo que el Ilapa es el rayo, entonces había que sacrificarlo. Ahora, ¿a qué se debía esta práctica, no? Se debía al convencimiento de que era parte de un ordenamiento mayor, ¿no? Que beneficiaba a todos. Bueno, la cosmovisión es en las sociedades andinas o de otras sociedades de cultura avanzada previa a la llegada de los europeos o de la modernidad, tienen un núcleo duro que es sumamente persistente, no porque se mantengan las mismas creencias, sino porque es capaz de reinterpretar las nuevas. En ese sentido, pues de pronto puede incluir dentro de sus rezos, plegarias a Cristo, a la Virgen María o quien sea, pero el comportamiento todavía sigue patrones que conducen su conducta de tal forma que ahora nos puede sonar como bárbaro. Sí, yo no creo que en toda la extensión de los Andes se haya eliminado el sacrificio de niños. Es cuestión de, o cualquier otra práctica puede sonarnos a otros bárbaro, ¿no? Es decir, en verdad como lugares como los países arábicos, etcétera, hay prácticas en las cuales el núcleo duro de las creencias es suficientemente sólido como para oponerse a la propuesta de la modernidad, sin decir que las propuestas de la modernidad sean necesariamente buenas. No, por supuesto. Entonces, a mí me parece si dentro de una concepción del mundo y de las cosas, del hombre, exige el sacrificio humano, que también es bíblico, de un hijo, entonces naturalmente que sí se realizaba, digamos, para recuperar... Pero perdón, creo que aquí hay una diferencia, ¿no? Y es que, bueno, eso es lo que creo ver en el sacrificio del niño. Esto formaba parte, digamos, de una necesidad de un orden no circunscrito a esa cultura, sino un orden cósmico. O sea, si no se hacía eso, entonces el ciclo no se iba a volver a cumplir. Algo de renovación. Yo lo veo por ahí más bien, ¿no? Por eso dije cosmovisión. Porque en la cosmovisión mesoamericana había que hacer sacrificios humanos, claro, porque los dioses y los dioses fundadores se habían sacrificado para que el sol siga saliendo todos los días, entonces había que hacer sacrificios humanos por lo mismo. Exactamente parte de la cosmovisión andina es, ¿no?, evitar aquel tipo evitar que existan los dos gemelos, porque irrumpían contra lo que está establecido como orden natural. Entonces es parte de la cosmovisión. Entonces la cosmovisión implica, por ejemplo, igualdades específicas, hombre-mujer, etcétera, niños, ¿sí?, igual, o tener que hacer los sacrificios para remediar. Entonces sí, había un ritual con el cual se remediaba eso, y justamente por eso es la importancia, la vigencia todavía hoy de los maestros curanderos. Bien, vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el antropólogo Luis Millones, que acaba de publicar su libro Después de la muerte. Voy a hacer una pregunta puntual a mi entrevistado. ¿Tuvieron los incas la noción de infierno? ¿Es el Nucupacha o inframundo o mundo subterráneo el infierno?
Ugupacha es mundo interior, es decir, el mundo donde están los gérmenes y los muertos. Es decir, el que no es el nuestro, la contraparte del nuestro, donde está el pasado y el futuro. Y hay una especie de acuerdo maña y en quechua en lo cual estos dos mundos no interfieren uno con otro. Si este Ugupacha se sobrepone al nuestro, es entonces un Pachacuti, se ha dado la vuelta al mundo. Pero ese no es un lugar de castigo. Es simplemente un lugar donde están los que han muerto y los que no han nacido. Y se puede ver, por ejemplo, en la cerámica nazca, donde de los cráneos salen flores y plantas. Es decir, ¿no? El brote... No, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Porque parecía, ¿no? Porque si ellos distinguían un Hanam Pacha, que se traduce normalmente como cielo, ¿no? Así es. Claro, ¿pero es cielo? No, en primer lugar es mundo de arriba y hay una cosa que todavía no está claro, se refiere más bien a la cumbre de los cerros, muy importante, y el otro, el nuestro, el Caipacha. Caipacha, este mundo este mundo somos nosotros. Entonces, porque los cerros son de hecho, ¿no?, las representaciones más claras de la divinidad, claro, en términos sobre todo locales y regionales, ¿no? Por eso es que cuando hay ese movimiento mesiánico que se llama Taquionjoy, quienes se sublevan es una federación de los cerros, desde Chile hasta Colombia. Y entonces, claro, como ya el Inca ha sido derrotado, el Inca no aparece mencionado. Entonces, las alturas, cuya réplica son las pirámides, las alturas son este mundo de arriba, pero no significa cielo en el sentido católico ni cristiano. Simplemente es una adecuación que hacen los dos primeros para poder explicar mejor el catolicismo. Entonces, claro, el mundo interior lo condena al infierno y el Hanam Pacha lo convierte en el cielo. Usted en la página 125 dice que la única manera de llegar al infierno desde Morrope es en mototaxi, ¿no? O en burro. ¿Cómo es eso? Bueno, esto empezó en Tucumán. En Tucumán estaba yo entrevistando a un maestro curandero que conozco hace muchos años, ¿no? Un hombre muy sabio. Y yo insistía en esa paradoja de que un maestro curandero al mismo tiempo es un malero. Esa es la manera de explicarlo, ¿no? Decirle, no, en verdad eso de que existen los maleros que son distintos a ustedes es un cuento, porque cuando ustedes tienen que defender a su paciente o cliente, entonces, él no le gustaba la palabra cliente, claro, a su paciente, entonces atacan al que ha causado el daño. Al atacarlo usa sus artes, las artes negras. Entonces, con esta pregunta siempre confundía a los maestros curanderos. Pero este es demasiado viejo para que yo lo confunda. Entonces él me dijo, no, ya, tú crees que tienes razón. Pero en verdad lo que está pasando, y admito que en cierta forma es verdad, pero lo que tú estás buscando es el verdadero mal. El verdadero mal es la casa del demonio. Y esa no está en Tuco, está en Morrope. Anda a Morrope, a 8 kilómetros de Morrope, hay un lugar que se llama Casa Grande. Ahí está la casa del infierno. Pero no vayas, porque te vas a quedar ahí preso y nunca más saldrás. Todo el día siguiente armé de pensión. Y cuando llegó el momento, con mi equipo nos fuimos a Morrope, donde todo el mundo sabía dónde quedaban las famosas zonas de Casa Grande. El problema es que es un sitio arenoso, pero arenas es tipo de arena deleznable donde se hunden las ruedas del carro. Pero no eran cerros así, porque si no, no había dunas, ¿no? Eran dunas. O sea, cerros de arena. De arena, lo que pasa es que el desierto...